Hola, hola amigos, bienvenidos un lunes más a nuestro programa de Ecos del Domingo. Como siempre les digo, una bendición poder contar con ustedes y una bendición poder tener hoy a Padre Cejo nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Cejo? Buenas tardes, ¿qué tal, Mau? Buenas tardes para vos, para todos los que nos siguen, ya sea en vivo o en diferido. Un gusto de estar aquí con ustedes después de una semana que se me complicó por cuestiones ahí de salud familiar, pero bueno, aquí estamos de nuevo, con mucho gusto. Gracias a Dios y aquí te tenemos nuevamente. Y un evangelio fuerte, fuerte, fuerte esta semana, ¿verdad? Como dice nuestro Sí, amigo Lisandro, una cachetada espiritual. sí, y una cosa particular de este evangelio, ahora que lo escuchemos lo vamos a percibir, es que es como que el evangelista no tenía donde meter algunos temas, ¿verdad? Y como que los metió ahí todos juntos. Entonces hay como una disparidad de temas de una y otra cosa que los encontró sentido para ponerlos juntos. Hay que tratar de descubrir ese sentido, pero pasa de una cosa a otra con mucha facilidad y a veces puede entorpecer, digamos, la lectura, la comprensión, el sentido de totalidad. Habrá que buscar qué es lo que el evangelista quiso y por qué lo agrupó, por qué agrupó lo que agrupó ahí, junto, Eso fue como ¿verdad? Pero buscar en bueno, el es refri y parte de... sacar todo lo que había para comer. Exactamente, como cuando uno empieza a ordenar, digamos, el escritorio, pero siempre hay una caja donde hay cosas no ubicadas. Son importantes, sí, pero Mm, no encuentro uno de ponerlas que vayan en relación con las demás cosas. Algo así tenemos el Evangelio, que no deja de ser importante, que no deja de ser palabra de Dios, que no deja de claro. hablar al corazón, que no deja de darnos esas cachetadas fuertes, pero a la hora de escuchar, sí tiene esa complejidad. Pero Ujú. escuchémoslo entonces. Claro, entonces vamos al Evangelio. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les debe de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que, al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es de ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Duro, duro, Bien, duro este entonces, evangelio. ¿Perdón? para no perder las tradiciones, empezamos, Ah, ok. que también tiene muy parecido el Evangelio del domingo de Marcos al Evangelio que en lectura continuada vamos haciendo hoy en la liturgia semanal de Lucas. Tiene dos partes ahí muy parecidas, bueno, digamos la correspondencia de Lucas del Evangelio de hoy. Por Ujú. aquello que alguien fue a misa hoy y dijo, mira las mismas lecturas, no, es la versión de Lucas de este texto, ¿verdad? Para que no nos perdamos en eso. Claro. Pero adelante, ¿no? Ah, ok, ok. Mira, José, me quedó resonando montones en la cabeza esta parte de Juan. Vea, me imagino a Juan, el más jovencillo de todos, sacando pecho, diciéndole eso a Jesús como gran gracia. Uno cuando está jovencillo que a veces cree que hizo algo bueno y llega a presumirlo y más bien sale con el rabo entre las patas, como se dice popularmente. Y así me imagino a Juan, Juan sacando pecho diciéndole prohibimos a ese que estaba sacando demonios en tu nombre. Y muchas veces nos pasa eso en la iglesia. Y si soy de X grupo y es mi grupo el que puede hacer eso y el otro grupo no, y empezamos en eso. Es más, hace que fue 15, 22 días más o menos, escuché a un sacerdote que tiene un programa en Facebook, y un sacerdote de Estados Unidos, que hizo un comentario que vieras que me resultó un poco hasta chocante quizá. Y él decía al final de esa oración que había hecho y todo,
que había muchos charlatanes en las redes sociales, gente sin conocimiento en la palabra, que se ponían a hacer programas y a decir cosas de Dios. Y mira, verás que me quedó dando vueltas en la cabeza, porque uno sabe, pues si hay gente que toma a Dios de juguete, toma a Dios de negocio, pero hay otros que yo me pongo a ver ahora con la pandemia, que las redes sociales fueron el boom y mucha gente empezó a evangelizar en redes sociales. Quizá muchos no tienen la capacidad para hacer una transmisión muy depurada. Además, nosotros acá en Pescadores en Redes, las transmisiones de nosotros empezaron empíricamente. Todo el conocimiento se fue adquiriendo y ya hemos depurado un poquito, pero nos falta un montón. Y hay mucha gente sin recursos que hacen transmisiones, tal vez sin mucho conocimiento, pero sí llenos del amor de Dios, que se nota que lo que ellos hablan, y tal vez en un lenguaje muy humilde, muy coloquial, pero lo hablan con amor, ya les sale del corazón. Mientras que otras personas que hacen megatransmisiones con un escenario, con cámaras 4K y demás, hacen oraciones quizá muy elaboradas, con mucho adorno, con mucho conocimiento, pero viene más desde otro lado, más del lado del negocio, más del lado de mi imagen, más de lo que quiero transmitirle a la gente, que del corazón, de ese verdadero amor que quiero llevar a los demás. Entonces vieras cómo me caló esta parte. Inmediatamente se me vino a la cabeza este comentario, porque digo yo, este sacerdote lo sentí como ese Juan, como acusando a los otros de que están hablando de Dios y no son de los míos, no son de los que tengo aquí. Y lo vi como ese Claro, Juan. y no ha estudiado teología y no tiene conocimientos, ¿verdad? Bueno, entonces tendríamos que acusar de charlatana a la doctora Caterina de Siena y de charlatana a la doctora Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Sin mayor instrucción ni religiosa ni teológica. Y luego andan los teólogos tratando de descubrir qué fue lo que ellas descubrieron en su oración, en su intimidad con el Señor, y qué es lo que nos aportan a la iglesia. Creo que, a ver, y parte de la reflexión que yo he venido haciendo este fin de semana es que hay una necesidad compulsiva en nosotros los seres humanos de, primero, de sentirnos superiores, de sentirnos más, ¿verdad? Es una realidad sectaria. Cuando entras en la lógica de una secta, tiene varias particularidades. La secta se define como un grupito frente a la mayoría, como un grupito de iluminados, ¿verdad? Que saben la verdad que los demás no saben. Uh-huh. Y como un grupo que está siempre en confrontación con los demás. Y esa es la lógica totalmente contraria a la iglesia católica, en el sentido de católico significa, no es el apellido de la iglesia nuestra, sino es una nota distintiva de la iglesia de Cristo que tiene que ser abierta a todos sin distinción, abierta, totalmente abierta. Y en esta apertura hay gente que sabe mucho de teología, hay gente que sabe poco de teología. Hay gente que tiene una santidad de vida impresionante y hay gente que tiene una pecaminosidad de vida impresionante, ¿verdad? En el mismo presbiterio, ¿verdad? A ver, de las cosas que más me duele estos días es como a veces en las noticias hablan del ex sacerdote Mauricio Víquez. Y no hemos salido ninguno de los curas a decir, no, no es ex sacerdote, es sacerdote, y es mi hermano, y es mi hermano en el ministerio. Es mi hermano, que se equivocó, posiblemente sí, ya los tribunales tendrán que decir, todo apunta a que sí, que tiene que ser enjuiciado y recibir la condena justa por el delito que cometió, por supuesto que sí. Pero no se vale ahora decir, no, es que ese ya queda para allá, ¿verdad? Y empiezo a hacer de la iglesia, o de mi perspectiva de iglesia, un grupo de santos, de buenos, de perfectos, de iluminados, y les cierro las puertas a otros. Eso es lo que no se vale, ¿verdad? Y evidentemente en las transmisiones en Facebook hay de todo lo que uno se puede encontrar, ¿verdad? Y de todo lo que uno se puede encontrar dentro del catolicismo y fuera del catolicismo. Paciencia, paciencia. Creo que una de las cosas que uno aprende de los sabios, y sobre todo de la gente mayor cuando va creciendo y se van haciendo cada vez más sabios, es que vos no te encontrás a un viejillo sabio peleando por un argumento, ¿verdad? Simplemente dice, no, mira, son, ¿qué? Las 4:20 de la tarde, estamos en la tarde. No, esa es la noche ya, porque en otras partes del mundo ya es la noche y tal.
Bien, tranquilo. Para usted la noche, tranquilo es una noche. Yo digo mi verdad, es la tarde, son las 4, está claro. Sí. Si reluce esa verdad en su corazón, bien, y si no, tranquilo. Pero no me voy a matar con aquella persona porque está diciendo esto o lo otro. Y esa es la sabiduría propia de quien se ha encontrado con la verdad y no empieza a atacar a otros, sino que transmite su verdad y la verdad no se defiende, la verdad se propone. ¿Verdad? Yo no he encontrado ningún físico matemático defendiendo la ley de la gravedad, que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. No, es que tiene que ser 7,4. No, es que yo creería que es mejor que sean 11 para que sea un número cerrado. No, 10 para que sea más fácil hacer los cálculos. No, la es 9,8. Pero le falta poquito para el 10. Sí, pero es 9,8. Y tranquilo, ¿verdad? O hace cálculos con 9,8 o le cae el yunque en la jupa o usted está calculando a 10. Y Ujú. ya, ¿verdad? Pero es que la verdad no se defiende, la verdad se propone. Y creo que la lógica de Jesús es decirle a Juan, no seas tan sectario, no seas tan sectario, ¿verdad? Que es una tendencia en la iglesia en los 2000 años terrible, terrible, permanente y que vuelve a brotar de muchas formas. Por ejemplo, hay movimientos de iglesia, con dolor uno lo dice, que le dicen a sus miembros que no se confiesen con sacerdotes que no pertenezcan a ese movimiento, porque los demás sacerdotes no sabemos confesar, seguro, como si dependiera de la persona sacerdote. Al final es Dios quien a través de pespuntes o el más santo de los curas, del cura de Ars, eh, dar absolución y perdón. ¿Verdad? Pero ese tipo de lenguajes, donde aquí estamos los buenos y allá están los malos, donde aquí estamos los mejores, los que entendemos, los iluminados, ¿verdad? Eso hace mucho daño en la iglesia, muchísimo daño. De Claro. las cosas que más me gusta a mí de esta iglesia es que es una iglesia grande, amplia. Hay gente más liberal y hay gente más conservadora. Hay gente más metida en plano social, hay gente más metida dentro de un convento rezando. Y tenemos las riquezas de los maestros de oración y los maestros de transformación social del mundo en la misma iglesia. Y tenemos la gente de más avanzada, sí, los que van conversando con la cultura y adaptando la iglesia y los que conservan, ¿verdad?, las estructuras de la iglesia, porque con los primeros nos desbocamos para adelante, con los segundos no avanzamos y tiene que haber de todo y reconocer el valor del otro, del otro tipo de pensamiento, de la otra perspectiva, del otro enfoque de la verdad. Es valiosísimo, valiosísimo y necesarísimo hoy en la iglesia. Pero qué pena, no te dejé Claro. ni terminar, ya me No, pues metí yo. tranqui, tranqui. No, y para mí, toda esta primera parte se resume en una palabra, y una palabra que nos cuesta montones, tolerancia. Tolerancia, claro, Porque si mucho. tuviéramos tolerancia y aceptamos al grupo rival, a ese grupo que tenemos en iglesia, que tal vez lo sentimos como competencia, y no somos competencia, todos vamos en el mismo camino, somos la misma familia, la misma iglesia, y debemos caminar juntos, no, no debe haber competencia entre nosotros. Bueno, cuando un católico habla de competencia, ¿de qué está hablando? A mí me preguntan, padre, ¿en la parroquia que está tiene mucha competencia? ¿Qué me están diciendo? ¿Por quién me están preguntando? Por Ok. mis hermanos no católicos, evangélicos. Mm. Qué pena, no son mi competencia, son mis Son mis hermanos. hermanos. Yo no estoy en competencia con ellos. Igual, esas lógicas es que esa música esa canción es católica, esa canción es protestante. Sí, ¿para qué apedillar las cosas que no tienen apellido? ¿Para qué etiquetar lo que no tiene etiquetas? De música que surgió del corazón de un creyente o música que surgió del corazón de una persona. Hay música que no es religiosa y es profundamente religiosa. Mm. Y hay música que supuestamente es religiosa y es totalmente religiosa, ¿verdad? Hay una canción espantosamente horrible y totalmente pegajosa y que a veces me da cuenta cuando por alguna razón la he escuchado y 2 o 3 veces que la he escuchado ya me queda silbando ahí.
La que yo quiero ser como una cotorrita que solo repite palabras benditas, yo quiero ser como una cotorrita. Bueno, si esa es su expresión de fe, ser una Sí. cotorrita, ¿verdad? Que repite sin conciencia. Tal vez el ejemplo lo estoy llevando al extremo, pero me parece una canción absurda, me parece una Ujú. letra tosca, ridícula, a mí me parece. Este, y me parece que otras canciones tendrán, aunque no digan Dios, tendrán un sentido cristiano más profundo. Entonces, ese tipo de lógicas, ¿verdad? De soberbia, de orgullo, de altanería, de superioridad, que en el fondo, perdón, en el fondo tocamos una realidad humana que es la inseguridad. Toda persona rígida es insegura. La rigidez es signo de inseguridad. No me siento seguro de lo que creo, de lo que pienso, de lo que he descubierto, de lo que sé, y entonces lo defiendo a capa y espada para que a la hora de defenderlo, asegurármelo y sentirme más seguro de aquello en lo que no me siento tan seguro. Generalmente estas rigideces son signos de inseguridad, ¿verdad? Y posiblemente Juan tiene el discípulo amado, posiblemente sea él, tiene tanto miedo de perder el afecto de su maestro que no quiere que se le devuelva la cancha con más gente. ¿Sabe? Perdón, y eso pasa en los grupos de iglesia. Está el coordinador de catequesis o la coordinadora de catequesis de la parroquia con 10 catequistas más y no soporta cuando llega un catequista nuevo porque me pueden quitar el puesto de coordinador. ¿Sabe qué torta que llega alguien más capaz que yo para catequesis y el padre ponga a esa persona de coordinador, de coordinadora y me quite a mí? Y tristemente en el corazón de la iglesia pasan estas cosas. Sí. Gente que le dice, no, padre, mire, gracias por invitarme a ser parte de este grupo, pero no calzo, no quepo. Y es que en el fondo hay un movimiento de miedo de perder la seguridad, de miedo de perder la coordinación, de miedo de perder el poder, de miedo de perder la admiración, de miedo de perder el reconocimiento que me dan en el puesto que tengo. Y entonces empiezo a ver cómo saco a la gente para que no caminen con nosotros. El miedo es el que nos lleva en mucho a esto. Y no entender la verdadera misión, de que somos parte de un todo y que en algún momento vamos a servir aquí, en otro momento aquí, y que todos son ciclos. Conozco también en grupos dentro de la iglesia y desgraciadamente gente que no cierra los ciclos, que hace ciclos eternos y esto es mío, y tal grupo es mío, o tal cosa que hago es mío, solo yo lo hago y no voy a permitir que nadie más venga. Y vos les preguntás, pero mira, es que tenés tanto tiempo. Es que aquí no aparece nadie, aquí nadie ayuda. Y tal vez hay personas haciendo fila y no los deja acercarse porque no, simplemente no quiere darse cuenta que ya su ciclo en esa parte, en ese grupo, en esa función que tenía en la iglesia ya acabó. Y si miras el Evangelio como sigue, dice Jesús, les aseguro que quienes debe haber un vaso de agua porque son de Cristo no se quedará sin recompensa. Vean que no solo en ustedes hay bondad, se van a encontrar bondad en otras personas que no caminan con nosotros. Ujú. Se van a encontrar bondad y una bondad que va a ser recompensada. En el cielo, Mau y a todos los que nos ven, en el cielo nos vamos a llevar cada sorpresa, cada sorpresa. La ventaja es que van a ser agradables sorpresas, porque estará purificada mi capacidad de amar. Pero serán sorpresas agradabilísimas de ver un montón de gente que según nuestros criterios no debería estar en el cielo, pero que según el criterio de Dios sí tienen que estar en el cielo, Claro. ¿verdad? Porque al final, entonces el Evangelio nos lleva, y lo que trata, en mi forma de entender, lo que trata de amarrar un texto con el otro, es el valor de cada persona el valor, ¿verdad? El valor de los niños que eran considerados nada en Israel, ¿verdad? El valor de los niños, fundamental. El valor de los pequeños, a los que no hay que escandalizar, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello. El valor de cada persona. Cada uno, no importa si camina con nosotros o no camina con nosotros, no importa si comparte nuestra perspectiva o no la comparte, cada persona es profundamente valiosa y profundamente importante para Dios, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Mm. ¿Verdad? Yo empezaba a mi día este fin de semana y le preguntaba a la gente, ¿verdad? Y pues, lo peor es que se van así, no ponen los codos. Nosotros somos hijos de Dios.
Sí, somos hijos de Dios. Ok, bien. ¿Y cuándo empezamos a ser hijos de Dios? ¿Y qué es la respuesta que va a dar la mayor parte de la gente? En el bautismo, en el Bautismo. bautismo. Ah, bien, en el bautismo somos hijos de Dios. Y entonces los que no están bautizados no son hijos de Dios. Y se hace un silencio incómodo. Ujú. Los judíos no son hijos de Dios, los musulmanes no son hijos de Dios, los budistas no son hijos de Dios. Y se hace silencio incómodo entre lo que yo digo y defiendo como una verdad, que repito sin cuestionarme muchas veces, y que luego, ay, no, pero no, suave. Entonces son animalitos, como decían las señoras antes, bautícelos para que no se quede como un animalito. ¿Qué son? Y son hijos de Dios también, Sí. son hijos de Dios. Y en 100.000 años que tiene de existir el Homo sapiens sapiens sobre la Tierra, desde que aquel primate dio el salto evolutivo y se constituyó en sapiens sapiens, es hijo de Dios. Somos hijos de Dios a partir de nuestra identidad como seres humanos. Cuando empezamos a ser humanos, no existe un ser humano que no sea hijo de Dios. Y entonces entrar en esa lógica del valor de cada persona. Y eso es lo que nos hace valer. Vos no valés, Mao, porque sos muy bueno, porque sos muy santo, o dejar de valer porque sos muy pecador. No valés porque sos muy capaz, muy inteligente, o dejar de valer porque sos muy torpe, muy bruto. No valés porque tenés mucho dinero y no dejar de valer porque sos un pobre. Aunque muchas veces los criterios de valoración son esos, ¿verdad? Ujú. Este, y valoro más, a ver, y en todos, ¿verdad? Con la triste y lamentable muerte de sacerdotes que ha habido por COVID, ¿verdad? Desgraciadamente uno sufre más la muerte de algunos, ¿verdad? Que tal vez tienen más capacidades, más habilidades, más destrezas. Y uno dice, ¿cómo se fue a morir este padre? ¿Verdad? Me pasa con el padre Pacheco, no, pero demás no me importa que haya muerto. Por supuesto me importa mucho, pero yo, ¿cómo perdimos a Pacheco, que era un moralista tan bueno y hacía tanto bien por la iglesia? Pero en el fondo son esos criterios cerrados de asignarle un valor a alguien por lo accesorio y no por lo esencial. Valemos porque somos hijos de Dios. Y ese valor es inalienable, nadie me lo puede quitar. Claro. Irrenunciable. No puedo. Si quiero, puedo no tratar a Dios como mi padre. Puedo actuar como si no fuera hijo. Puedo hacer como el hijo pródigo y llevarme toda la herencia y perderme y largarme. Pero siempre seguiré siendo hijo. Padre, Así ya no es. merezco ser tu hijo. Todo lo mío es tuyo. Hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Siempre seremos hijos de eso. Nadie nos lo va a quitar. Y entonces la lógica de Jesús es entender que la iglesia es grande, muy grande, es católica, está abierta a todos y es una. La iglesia es una, santa, católica, las dos características, una y católica. Una única iglesia, la iglesia de Cristo, que no es la iglesia católica. ¿Verdad? Si ustedes revisan el catecismo, para que digan, yo estoy diciendo barrabasadas, tonteras, estupideces y herejías, no. Si ustedes revisan el catecismo dice, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. No, y eso es un tema del Concilio Vaticano II, los padres conciliares no se atrevieron a decir, la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Rechazaron esa afirmación y pusieron subsiste en Subsiste. la iglesia de Cristo. Porque ciertamente tenemos todos los elementos de la salvación dados por Cristo, pero hay iglesia de Cristo en otras confesiones religiosas. Entonces, esta iglesia es una, la iglesia de Cristo es una y es católica, una y variada, una y diversa, una y abierta, una y grande, donde cabemos todos. Por ahí un Buenísimo. poco me seco, ¿no? Claro, claro. Y ahí, con la parte que dijiste de las sorpresas que nos vamos a llevar en el cielo, que muchas veces que quizá vamos a ver personas que creíamos que no íbamos a encontrar ahí. Se me viene a la memoria una persona cercana que murió el año pasado. Era una persona que se jactaba de ser ateo. Y cuando murió, bueno, desde antes yo no sabía, pero cuando murió, ver la cantidad de gente que lo lloraba por el bien que él les había hecho. Y ahí es donde dice uno, y de verdad, él no estaba metido en nada, pero él se daba por la gente. Ese amor de ayudar al necesitado, siendo él una persona que también necesitaba y aún así ayudaba al necesitado. Y ahí me acordé, debe estar ahí arriba.
Ese es un ateo asintomático, para Es decirlo así en correcto. tiempos de COVID. Ajá, O un ateo no practicante de su ateísmo, porque al final quien ama se encontró con Dios. es correcto. Ujú. Hay una frase, tal vez no es la expresión más feliz, pero la dijo un teólogo muy grande. La han criticado mucho, no es la más precisa, pero da una idea de por dónde va la posición. Él llamaba a estos cristianos anónimos, Ujú. ¿verdad? Que no tienen nombre de cristianos, pero son cristianos, son muy cristianos, Sí, y se hacen comportan como muy hasta cristianos. más bien que muchos que se jactan de ser. Sí, sí, sí. Desgraciadamente, aunque suene feo y fuerte, pero es una realidad. Pero por ahí andamos, sí, por ahí va Ujú. la posición. Claro. Buenísimo. Bueno, entonces creo que por ahí están los ecos, más, pues ya son las 4:30 Sí, sí. para tratar de hacer la media hora de programa. Claro, y nada más ahí, con la última parte. No se saquen el ojo, ni se corten la mano, ni el pie. Revisen el Así, pecado, hagan una introspección y quiten el pecado, nada más, ¿verdad? No, porque nos podemos quitar los dos ojos que igual seguimos mal. sí, y bueno, evidentemente es un lenguaje alegórico, Ajá. ¿verdad? Simbólico. Pero lo que tiene de verdad en el fondo, que para mí es muy importante, es que si no cortas radicalmente con lo que te lleva al pecado, vas a seguir pecando. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, padre, es que le he sido infiel a mi esposo o a mi esposa, bueno, primero el consejo del Evangelio, corte con esa persona, no pretenda que usted va a poder ser amigo o amiga de esa persona, que va a poder seguir teniendo contacto en redes sociales. Corte, corte. Si valora su matrimonio, corte. Y en la medida de lo que pueda, corte. Porque si no, la recurrencia del pecado va a ser igual, Claro. ¿verdad? Entonces es un poco entrar en esa lógica. Ujú. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, José, y gracias allá en casita por su compañía. Y recuerden, los esperamos acá en Pescadores en Redes con el Rosario María Rosa Mística este miércoles. Continuamos con nuestra Escuela del Perdón con doña Liliana de Murillo. Ya vamos por el sexto tema. El tema de esta semana, bueno, de este mes, es perdonar antes del atardecer. Entonces no se lo pierdan, va a estar buenísimo, buenísimo. Y el jueves, si Dios lo Ah, permite, 8 de la noche, y el ratito de oración que estamos haciendo los jueves eucarísticos también. Y la próxima semana, si Dios lo permite, el lunes 4 de la tarde, nos volvemos a ver aquí con Padre Cejo para Ecos del Domingo. un gusto, como siempre, vernos aquí Ujú. y que sigamos adelante. Y no importa si somos charlatanes o no, Mau, tranquilo. Uno le hace caso al corazón y a Dios que lo manda a hacer estas cosas. Así es. Bueno, muchas gracias, Cejo, y gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao a todos, nos vemos el Chao. lunes si Dios quiere.